Y a esta hora tenemos en nuestro bloque Más que Economía. El día de hoy vamos a hablar de un tema que preocupa muchísimo porque el turismo está sumamente golpeado. El 50% de operadores turísticos viene dejando Amazonas por el cierre de la fortaleza de Cuélap, que como sabemos pues es una de las zonas más visitadas en nuestro país. Para ello vamos a enlazarnos vía Zoom con el profesor de San Otto Regalado. Otto, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en Contacto. Muy buenas tardes, Pilar. Un gusto saludarte como siempre. Bueno, ¿y qué es lo que ha ocurrido? De repente el ministro de Cultura ha estado más preocupado en salir en defensa del presidente Castillo que en tomar las medidas pertinentes para poder solucionar este grave problema que hay en esta parte del Amazonas. En efecto, Pilar, estamos hablando de un tema que conoces bastante bien por tus estudios y tu experiencia de comunicación, ¿verdad? Yo creo que no se está comunicando lo que debería comunicarse en este momento adecuadamente. Es decir, la gente no sabe si Cuélap está operando, qué parte de Cuélap están operando, si se puede visitar en este momento o no se puede visitar. O sea, la gente no tiene información de lo que verdaderamente se puede hacer en la fortaleza. Tanto así que hay tantas cancelaciones que lamentablemente pues este año no vamos a llegar ni al 50% de lo que se esperaba este año, y ya estábamos recuperándonos, ¿no? de las cifras post pandemia, vamos a decir. ¿Y cuáles son las acciones en todo caso que se debe de adoptar desde el Ejecutivo y también me imagino desde las autoridades regionales, porque también hay responsabilidad por parte de ellas? En efecto, mira, antes de hablar un poco de las soluciones que deberían tomarse en este momento, me gustaría analizar un poco las cifras, ¿no? Nosotros recordamos que el teleférico de Cuélap, la inversión que se realizó en el año 2000, bueno, antes, pero fue inaugurado en el 2017, era justamente para descentralizar un poco el turismo que iba a Cusco, a Machu Picchu, que a propósito, pequeño paréntesis, está ahorita en este momento saturado por el número por el aforo máximo que puede recibir, ¿no? Esa capacidad de carga que puede recibir nuestro destino emblemático, es decir, no más de 4.000 personas por día en este momento. Entonces, Cuélap era el llamado a descentralizar un poco las visitas a Cusco. Entonces, retomando el tema, nosotros ya habíamos, después del 2017, alcanzado cifras superiores a los 100.000 visitantes al año, es decir, en promedio, unos 10.000 por mes, sabiendo que es un destino, digamos, muy estacional por la época de lluvias, ¿verdad? Y que, lamentablemente, en pandemia, el número de visitantes se cayó, pero ya nos estábamos recuperando, ¿no? Vamos a decir que el año pasado fueron más o menos el 60%. Pero esta vez no vamos a llegar ni a ese 60%, esa cifra que ya teníamos de recuperación, probablemente estemos llegando a la mitad de lo que se esperaba llegar, ¿no? Justamente porque el sitio está cerrado y recientemente han abierto gratuitamente, con un acceso gratuito, pero nadie sabe de ello, ¿no? Y además, por lo que leemos en las noticias, te llevan por otra ruta y puedes ver la fortaleza a 100 metros, ¿no? A 150 metros, que no es lo mismo que estar en el sitio, ¿verdad? Y ahora, ¿qué es lo que faltaría? Porque si dices que ya después de la pandemia, el año pasado, se estaba pues recuperando poco a poco, llegando a este 60% con dificultad, pero se llegó y finalmente se ha caído a menos del 30% y no hay esta información. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, acá hay dos cosas importantes, ¿no? Lo primero es que el sitio, lamentablemente por el derrumbe, ¿no? que hubo en el mes de abril, estuvo cerrado y nadie tenía noticias de cuándo se iba a... Y que el ministro dijo que iban a actuar rápidamente, ¿no? En efecto, pero mira, un sitio, no sé, como tú bien sabes, no se reconstruye en un mes, 2 meses, 1 año, 2 años, ¿no? Hay que reconstruir todo el sitio y eso probablemente dure 3, 4, 5 años hasta, digamos, ponerlo en valor nuevamente. El problema está que ya llegar digamos, a Chachapoyas, a la ciudad, es complicado porque no hay un acceso, digamos, directo, Lima, Chachapoyas, ¿verdad? Hay una frecuencia en ATSA 2 veces a la semana, bueno, la alternativa es ir por Jaén, ¿no? Entonces ya el acceso es complicado. Luego, para ello, bueno, un atractivo era ir en el teleférico, ¿no? Pero si no hay un sitio a visitar, evidentemente, pues, la gente se va a desanimar. El gran problema que aquí estamos hablando de dos cosas, ¿no? El turismo receptivo se vende con muchos meses de anticipación. Entonces, si los operadores turísticos no tienen información de cuándo va a volver a operar, imagínate los inversionistas, ¿no es cierto?, privados, que tienen, si hablamos de generar empleo, ¿no?, mantener el personal,
proveer, digamos, de recursos, no podrían hacerlo, ¿no? Entonces, la operación prácticamente está paralizada y, repito, así te otorguen gratis el acceso, la gente no está yendo por falta de comunicación. Claro, no hay información. Y además entender y explicarle a nuestros televidentes, Otto, que esto no solamente pues afecta seriamente a los operadores, a las agencias de viajes, por ejemplo, sino también a todos los negocios conexos, restaurantes, pequeños, medianos, emprendedores, que realmente la han visto negra durante la pandemia. Eso es lo más grave, ¿no? Y lo hemos señalado en diversas oportunidades. El turismo es una actividad económica transversal, digamos, a diversos sectores económicos y donde participan desde los pequeños y microempresarios, como los artesanos, mira, guías, taxistas, ¿verdad? Pequeñas, podemos decir, personas naturales con negocio, microempresas y evidentemente también estamos hablando de compañías de transporte, ¿no es cierto?, terrestre o grandes, vamos a decir, hoteles, ¿no?, que reciben a los turistas y los restaurantes que ofrecen la gastronomía local. Pero al no existir turistas, a regresar a épocas, digamos, de pandemia o peores que la pandemia, ¿no?, ya con generalmente todas estas empresas se han endeudado, ¿no es cierto?, los programas de FAE Turismo, Reactiva Perú, entonces ya tenían serios problemas, vamos a decir, financieros. Con esto es imposible que ellos puedan seguir operando al reservarse más del 70% de las, digamos, de las visitas que tenían planeado. O sea, ¿qué esperanza pueden tener estas personas, no? Yo creo que ahí sí... Y disculpa, Otto, y en medio de esta situación, de este escenario tan complejo, tan complicado, tan negro, ¿qué se necesitaría? ¿Qué medidas tendría que adoptar el gobierno? Comentabas y recordando el plan de Reactiva para este sector que muchos también dejaron de pagar. ¿Qué se podría hacer para apoyar a este grueso sector turístico que está resultando pues muy afectado y que podría quebrar en cualquier momento? Claro, lo que se tendría que hacer es buscar destinos alternativos, por ejemplo, promover mucho más la Catarata de Gocta si es temporada para visitarla, mientras sea temporada para visitarla, evidentemente, o el mismo destino, por ejemplo, crear destinos de turismo comunitario en el mismo Chachapoya, pero una vez más, el destino se vende con anticipación, ¿no? Aquí ya no estamos hablando del turismo receptivo, porque lamentablemente las reservas ya se cancelaron y no hay forma de atraer ese turismo. Habría que pensar en el turismo interno, ¿no es cierto?, para que visiten, ya no con la esperanza tal vez de encontrar a un cuelap tan de cerca, ¿no es cierto?, sino las actividades que se puedan hacer cercana a ello, ¿no? Eso más. Lo otro es probablemente los inversionistas que busquen diversificar, porque lamentablemente este año será un año perdido, el próximo año difícil, porque como van las cosas, no creo que tengamos el sitio ya recuperado el próximo año, entonces es mejor buscar otras alternativas de inversión, y hay que decirlo, ¿no? Y hay algunas voces que reclaman que se declare la zona en emergencia. ¿Sería suficiente, sería necesario como para poder mejorar un poco la situación, para que se adopten estas medidas a un corto plazo, más rápido? Si no hay destino, no habrán visitantes, ¿no es cierto? Ya la situación del turismo ha sido declarada en emergencia y se ha hecho todo, ¿no? Incluso no solamente hablábamos de esos periodos de gracia para devolver los créditos, ¿no es cierto? Se ha también reducido, acuérdate, el impuesto, ¿no?, a los restaurantes, el IGB a los restaurantes y hoteles, ¿no?, de 18 a 8%. Entonces se han tomado medidas. Pero el problema está que no vamos a tener ese flujo de turistas que se requiere para que haya un movimiento, ¿no es cierto?, económico en la zona. Ese es el gran problema que tiene ahora mismo Puela, ¿no? Entonces, ya con las pérdidas de las que se habla, de más de 20 millones de soles, ¿no?, se esperaba el periodo de fiestas patrias, ¿no es cierto?, una temporada alta por los tantos días que hemos tenido de vacaciones, ¿no?, y que las vacaciones escolares ayudan en este tiempo, ¿no? Se ha perdido todo ello porque lamentablemente no teníamos el acceso, ¿no?, y la comunicación, como yo siempre digo, ¿no? Y hablando de turismo, bueno, has mencionado esa situación en Amazonas debido a este derrumbe que hubo en Cuelap, ese problema de falta de comunicación o una comunicación poco adecuada por parte de las autoridades competentes. A nivel nacional, a nivel de nuestro turismo, el sector turismo, ¿se ha logrado recuperar con todas las medidas que se han dado y la declaratoria de emergencia? Vamos camino a ello, ¿no? Esta recuperación es muy lenta.
Se ha aprovechado estos feriados. Tenemos el problema, como ya señalaba, del aforo, ¿no? Donde todavía se sigue cuestionando, porque la verdad, cuando hablamos de turismo también hay que hablar pues de desarrollo sostenible, ¿no? O sea, no se puede poner a más turistas en un lugar donde no entran. Entonces ya recientemente se amplió el aforo diario en Machu Picchu, ¿no? De 3.000 a 4.000, de 3.044 personas a 4.044 personas. 1.000 personas más, pero esto parece que no ser suficiente por la alta demanda que hay en el lugar. Pero la UNESCO no permite y no aprueba que haya más personas de las que ya se está visitando. Y entonces se pone en riesgo la sostenibilidad del destino. Entonces ese es un riesgo mayor. Lo que tenemos que hacer es trabajar en una política, vamos a decir, integral, una política nacional, ¿no? Y vamos a tratar de buscar destinos complementarios, porque tenemos muchos nichos, ¿no? El turismo cultural se puede complementar tranquilamente con la Ruta Moche. Hace muchos años se habla de ello, pero no tiene, ¿no es cierto?, el atractivo, al menos en el turismo receptivo, que tienen, digamos, las culturas incas, ¿no? El legado que nos dejaron la cultura inca y no tanto las preincas. Pero podemos buscar turismo de naturaleza, la selva, podemos buscar turismo de sol y playa, ahora que hace tanto frío en Lima, ¿no es cierto? Al norte, gran opción todos es el norte. se van al norte. Claro, esas son opciones que hay que buscar, ¿no es cierto?, Arequipa mismo. Y la verdad, en todo el territorio nacional podríamos, lamentablemente, falta una articulación en el sector público, que como bien señalaste al inicio de la entrevista, tenemos otras preocupaciones, no es prioritario el sector y a pesar de la importancia en la generación de empleo, a pesar de la importancia que tiene en, digamos, la venta, la promoción del país, porque el turismo está vinculado a la inversión extranjera. La gente conoce primero un país, un destino, y después se entera de lo que hay, lo visita y probablemente encuentra oportunidades de negocio, oportunidades de inversión. Entonces, el turismo tiene un efecto secundario y muy importante a valorar y que puede en algún momento generar inversión extranjera. Por eso hablamos del desarrollo de la marca país, ¿no es cierto? Y perdemos grandes oportunidades por no mirarlo de esa manera, ¿no? Y la marca país definitivamente se ve afectado, ¿no? En el exterior con todo este conflicto que tenemos y esta crisis política. Todo es un caos en este momento, Pilar. Sí, es cierto, es lo que bien señalas. Eso no es una buena imagen para los inversionistas tampoco, ¿no? Perfecto, Otto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Más que Economía, aquí en Contacto. Encantado. Muy buenas tardes. Y nosotros ahora tenemos Más Mundo, nuestro bloque.